El cielo gris pesaba sobre los hombros de Alejandro Ruiz mientras caminaba por el estrecho sendero del cementerio. Las filas ordenadas de lápidas a ambos lados lo observaban como testigos silenciosos del dolor ajeno. La fresca brisa primaveral agitaba los bordes de su costoso abrigo, pero él no lo notaba. Durante 2 años, cada semana, el mismo día, había recorrido este camino. Alejandro se detuvo ante un pequeño monumento de mármol. Un pequeño ángel con las alas caídas lo miraba desde el pedestal, y debajo, en letras doradas, estaba escrito, Alicia Ruiz. La niña había fallecido a la edad de 8 años. El hombre se arrodilló lentamente, sin preocuparse de que sus caros pantalones se ensuciaran en la tierra húmeda después de la lluvia, y colocó un ramo de lirios blancos al pie del monumento. «Hola, pequeña», dijo en voz baja, pasando la mano por el frío mármol. «Papá ha vuelto a visitarte». Le parecía que en esos momentos sentía la presencia de su hija cerca. Como si de repente fuera a salir corriendo desde detrás de un monumento cercano con su risa melodiosa y se lanzara a su cuello. Alicia siempre había sido así, radiante, brillante, llena de vida. A sus 8 años ya tocaba el piano y soñaba con convertirse en una pianista famosa. Alejandro recordaba lo orgulloso que se sentía de ella en los conciertos escolares, cómo brillaban sus ojos cuando le contaba sobre una nueva melodía. Ruiz apretó los puños. Ya habían pasado 2 años, pero el dolor no disminuía. Todavía se despertaba en medio de la noche con su propio grito, cuando soñaba con el coche que a toda velocidad se estrellaba contra su vehículo, como no lograba salvar a su hija. «Debería haber estado contigo ese día», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. «Debería haberte llevado yo mismo, no haberle encargado al chofer. Perdóname, mi sol. Perdóname». A menudo recordaba aquel día. Una mañana normal de martes. Una reunión urgente que no se podía posponer. Le pidió a su chofer Ignacio que llevara a Alicia a sus clases adicionales de música. «Papá, lo prometiste». Hizo un mohín la niña cuando supo que él no podría llevarla. Alejandro lo descartó. «La próxima vez, pequeña. Hoy papá tiene una reunión muy importante». Si tan solo hubiera sabido que no habría una próxima vez. La llamada sobre el accidente le llegó en plena reunión. Salió corriendo de la oficina sin siquiera cerrar la puerta. Atravesó toda la ciudad, rezando a todos los dioses para que Alicia estuviera bien. Pero cuando llegó al hospital, los médicos solo pudieron abrir las manos. Hicimos todo lo que pudimos. El traumatismo craneal era incompatible con la vida. Ese día su mundo se derrumbó. El exitoso empresario, propietario de una cadena de inmobiliarias de lujo, millonario Alejandro Ruiz, perdió lo único que tenía valor para él, su hija. Suspiró, se secó las lágrimas que amenazaban con brotar y se levantó. Permaneció unos minutos más, mirando la fotografía de su hija en el monumento. Sus rizos claros, trenzados en coletas, ojos alegres del color del cielo de verano, un pequeño lunar en la mejilla derecha, exactamente igual que el de su madre, Margarita. «Hasta la próxima semana, mi sol», susurró y se dio la vuelta para irse. Y en ese momento la vio. Una niña pequeña estaba a unos metros de él, parcialmente oculta tras un monumento cercano. Parecía tener unos 8 o 9 años. Cabello claro trenzado en coletas, abrigo azul, y... El corazón de Alejandro pareció detenerse. Podría jurar que estaba viendo a su Alicia. Los mismos rasgos faciales, la misma forma de los ojos, incluso el lunar en la mejilla derecha. Parpadeó, pensando que era un juego de su imaginación, un espejismo creado por su exhausta mente. Pero la niña no desapareció. Salió de detrás del monumento y ahora lo miraba directamente. En su mirada se leía curiosidad y algo más, vergüenza. «¿Tú? ¿Alicia? ¿Quién eres?» La voz de Alejandro tembló. La niña dio un paso adelante, jugueteando con un pequeño ramo de flores silvestres en sus manos. «Disculpe», dijo con una voz suave,
tan parecida a la de Alicia que Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Solo quería visitar a mi hermanita. El tiempo pareció detenerse. Alejandro no podía moverse, no podía apartar la mirada de la niña que estaba frente a él. ¿Hermanita? ¿De qué estaba hablando? Alicia no tenía hermana. ¿O sí? ¿Qué quieres decir? Finalmente dijo, dando un paso hacia ella. ¿Quién es tu hermana? La niña sintió hacia la tumba de Alicia. Alicia respondió simplemente. Somos gemelas. Mamá Olivia me lo contó todo hace poco. Alejandro sintió mareos. Sus piernas se volvieron como de algodón y tuvo que apoyarse en el monumento más cercano para no caerse. ¿Gemelas? Eso era imposible. Él habría sabido si Margarita hubiera dado a luz a gemelas. ¿O no? ¿Cómo te llamas? Preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. Catalina, respondió la niña. Catalina Vega. ¿Y quién es tu madre? Mamá Olivia. Olivia Vega, la niña frunció el ceño. Pero ella no es mi verdadera madre. Me contó hace poco que mi verdadera madre murió cuando Alicia y yo nacimos. Y luego Alicia también murió. Y también me dijo, Catalina se detuvo, como si no estuviera segura de si debía continuar. ¿Qué te dijo? Preguntó Alejandro suavemente, tratando de no asustar a la niña. Que usted es mi padre, dijo Catalina en voz baja, bajando la mirada. Mi verdadero padre. Alejandro se quedó inmóvil. Miles de pensamientos giraban en su cabeza, cientos de preguntas, pero no podía formular ninguna. Todo esto parecía un sueño surrealista, una broma cruel del destino. Pero la niña que estaba ante él era demasiado real. Demasiado parecida a su Alicia. Catalina. Se oyó una voz femenina desde un sendero cercano. Catalina, ¿dónde estás? Es mamá Olivia, dijo la niña, mirando hacia atrás. Tengo que irme. Ella no sabe que vine aquí. Solo quería ver. Espera, Alejandro dio un paso hacia ella, repentinamente asustado de que desapareciera y todo resultara ser solo producto de su imaginación. ¿Puedo hablar con tu madre? Catalina asintió, pero en sus ojos apareció preocupación. Solo no le diga que le conté sobre papá. Mamá Olivia dijo que usted no sabe de mí y que así es mejor para todos. Antes de que Alejandro pudiera responder, una mujer de mediana edad apareció por la esquina del sendero. Era delgada, demacrada, con profundas sombras bajo los ojos. Al ver a Catalina, aceleró el paso. Catalina, te pedí que no te alejaras, comenzó con preocupación, pero se detuvo al ver a Alejandro. Su rostro palideció y tomó instintivamente la mano de la niña, atrayéndola hacia sí. Vámonos, es hora de irnos. Espere, Alejandro dio un paso adelante. Por favor, necesito hablar con usted. La mujer lo miraba con evidente miedo. No tenemos nada que discutir, dijo tajante, retrocediendo y tirando de Catalina. ¿Es usted Olivia Vega? Preguntó Alejandro, tratando de hablar con calma, aunque por dentro todo le hervía. Por favor, solo 5 minutos. Es muy importante. Olivia se detuvo un momento, su mirada fue hacia la tumba de Alicia, luego a Catalina y finalmente se posó en Alejandro. 5 minutos, dijo finalmente. No aquí. Hay una cafetería a la vuelta del cementerio. Alejandro asintió, temiendo espantar esta oportunidad. Siguió a Olivia y a Catalina hasta la salida del cementerio, sin quitar los ojos de la niña. Cada uno de sus movimientos, cada gesto era tan parecido a los de Alicia que se le encogía el corazón. La cafetería resultó ser un pequeño y acogedor lugar con varias mesas. A esa hora estaba casi vacía. Ocuparon una mesa alejada junto a la ventana. Alejandro pidió café para él y Olivia y chocolate caliente para Catalina. Carolina, dijo Olivia a la niña cuando la camarera se alejó,
toma mi teléfono, juega un poco mientras hablamos. Catalina obedientemente tomó el smartphone, pero su mirada constantemente volvía a Alejandro. Él no podía dejar de mirarla. Era como mirar al fantasma de Alicia, pero al mismo tiempo la niña era diferente, en sus ojos se leía una cautela que nunca hubo en su alegre hija. ¿Es mi hija?, preguntó directamente Alejandro cuando la camarera trajo su pedido. Olivia guardó silencio durante mucho tiempo, girando la taza de café en sus manos. Sí, dijo finalmente, sin levantar la mirada. Biológicamente, sí. ¿Cómo es posible? Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no supe nada? ¿Qué ocurrió? Olivia suspiró, lanzando una rápida mirada a Catalina, quien parecía estar absorta en el juego del teléfono, pero Alejandro notó cómo la niña a veces los miraba, evidentemente escuchando la conversación. Es una historia larga y complicada, dijo Olivia en voz baja. Una historia en la que no hay inocentes ni culpables. O quizás, todos somos culpables. Volvió a guardar silencio, organizando sus pensamientos. Trabajaba como auxiliar en la maternidad cuando ingresó Margarita. No sabía entonces quién era. Para mí, era solo otra parturienta. Comenzó un parto prematuro a las 35 semanas. Complicaciones. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero no lograron salvarla. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Recordaba ese día hasta el más mínimo detalle. La llamada del hospital. Las palabras de que Margarita había muerto durante el parto. La pequeña bebé en la incubadora, su hija, la hija de ambos. Nacieron 2 niñas, continuó Olivia. Gemelas. Una de ellas estaba muy débil, apenas respiraba. Los médicos se concentraron en salvar a la niña más fuerte, la que luego se convirtió en Alicia. A la segunda la declararon nacida muerta. ¿Qué? Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero me dijeron que había nacido una sola niña. Así debían decirlo, asintió Olivia. Porque a la segunda la registraron como nacida muerta. Me pidieron que llevara el cuerpo a la morgue. Pero cuando ya iba a entregarla, se movió. Respiró. Fue como un milagro. Olivia levantó la mirada y Alejandro vio en sus ojos una mezcla de culpa y determinación. Debí haber llamado a los médicos de inmediato. Pero yo. En ese momento solo pensé que esta pequeña estaba sola en el mundo. Su madre había muerto. Su hermana crecería con un padre del que se rumoreaban cosas. Actué impulsivamente. Incorrectamente, lo sé. Pero entonces me pareció que la estaba salvando. Usted robó a mi hija, la voz de Alejandro sonaba apagada. Sí, respondió simplemente Olivia. Robé a su hija. Y la he criado durante 8 años como mi propia hija. La he amado con todo mi corazón. Le he dado todo lo que he podido. Miró a Catalina, había lágrimas en sus ojos. Y ahora estoy pagando por mi crimen. Tengo cáncer. Etapa terminal. Los médicos dicen que me queda menos de 1 mes. Por eso le conté la verdad a Catalina. Por eso lo busqué. Alejandro se reclinó en su silla, aturdido. Miró a Catalina, quien ya no fingía estar jugando, sino que los observaba abiertamente, sus ojos estaban muy abiertos por la emoción y el miedo. No sé qué decir, dijo finalmente. Todo esto es demasiado. Entiendo, asintió Olivia. No espero que me perdone. Pero Catalina no tiene la culpa de nada. Es solo una niña que pronto se quedará completamente sola. No tengo familiares, excepto una hermana que ahora vive en el extranjero y no puede llevarse a Catalina. No quiero que termine en un orfanato. Alejandro miró a la niña, tan parecida a su perdida Alicia. Su hija. Su sangre. Hace solo unas horas ni siquiera podía imaginar que tenía una segunda hija. Que Alicia tenía una hermana gemela.
Debo demostrar cuanto antes que realmente es mi hija, dijo. Pediré una prueba de ADN para que no haya problemas con los documentos. Por supuesto, asintió Olivia. Lo esperaba. Alejandro instintivamente tocó su muñeca. Una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna, la marca familiar de los Ruiz. Alicia la tenía en el mismo lugar. Catalina llamó suavemente a la niña. ¿Puedo ver tu mano derecha? Catalina le tendió la mano con inseguridad. Alejandro la tomó con cuidado, la giró con la muñeca hacia arriba. Y allí, exactamente en el mismo lugar donde él tenía la suya, había una marca de nacimiento en forma de media luna. Los siguientes días pasaron para Alejandro como en una niebla. No podía concentrarse en el trabajo, constantemente pensaba en Catalina, en su parecido con Alicia, en la increíble historia contada por Olivia. No esperó los resultados de la prueba de ADN que había encargado en una clínica privada. En lugar de eso, contrató al mejor detective privado de la ciudad, Vicente Soto, un hombre canoso con ojos penetrantes y reputación de nunca dejar un caso sin resolver. Necesito saberlo todo, dijo Alejandro, entregando a Vicente una carpeta con información sobre Olivia Vega y Catalina. Compruebe cada palabra de su historia. Averigüe si trabajaba en esa maternidad, si realmente Margarita dio a luz a gemelas, y si es así, ¿por qué me dijeron que solo había un bebé? Vicente asintió en silencio, examinando rápidamente los documentos. El tiempo es limitado, añadió Alejandro. La mujer se está muriendo de cáncer. Si dice la verdad y Catalina es realmente mi hija, debo legalizar todo antes de que ocurra lo peor. Entiendo, respondió el detective. Comenzaré a trabajar de inmediato. Los primeros resultados estarán en 3 días. Esos 3 días se arrastraron dolorosamente. Alejandro visitó 2 veces la casa de Olivia y Catalina, un pequeño pero limpio y acogedor apartamento en las afueras de la ciudad. Llevó alimentos, medicamentos para Olivia, juguetes para Catalina. La niña se mantenía cautelosa, no se alejaba de su madre adoptiva, pero miraba a Alejandro con curiosidad, especialmente cuando pensaba que él no lo notaba. Al tercer día, cuando Alejandro volvió a visitarlas, Olivia se veía particularmente mal. Se levantó con dificultad del sofá para abrirle la puerta y Alejandro notó cómo palidecía por ese simple esfuerzo. Los médicos dijeron que en cualquier momento puedo, dijo en voz baja cuando Catalina fue a su habitación a desempacar un nuevo juguete. He escrito mi testamento. Todos estos años he vivido con miedo de que la verdad saliera a la luz. Registré el nacimiento con la ayuda de mi hermana, que era paramédica, como un parto en casa, y así obtuve el certificado de nacimiento de Catalina. Registraron que no había estado en control prenatal en ningún sitio. Pero ahora quiere que yo cuide de ella, terminó Alejandro por ella. Sí, bajó la mirada. Sé que no debería haber hecho esto, privarla de su padre. Pero por el bien de Catalina. Haré todo lo que esté en mi poder, respondió Alejandro. Entiendo, asintió Olivia. He reunido todo lo que podría ayudar. Se levantó con dificultad y se acercó a una cómoda, de donde sacó una vieja caja. Aquí está todo lo que tengo. La etiqueta de la maternidad que quité del cuerpo cuando me llevé a Catalina. Mi antigua tarjeta sanitaria. Una fotografía de Margarita de su historial médico, hice una copia antes de renunciar. Y, vaciló, el registro de defunción del recién nacido, donde se indica que nacieron gemelas. Alejandro tomó la caja, sintiendo cómo su corazón latía en su pecho. Esa misma noche, llamó Vicente. Tengo información, dijo sin preámbulos. ¿Nos vemos en 1 hora en su oficina? Alejandro aceptó. La espera era insoportable y llegó a la oficina media hora antes de la hora acordada. Mientras esperaba, revisó los documentos de la caja de Olivia. La etiqueta de la maternidad parecía auténtica. Tenía un número y la fecha en que nació Alicia. El día en que murió Margarita.
Exactamente a la hora señalada, llamaron a la puerta y entró Vicente con una voluminosa carpeta en las manos. «Siéntese», Alejandro señaló un sillón. «¿Qué ha averiguado?» Vicente abrió la carpeta y sacó varios documentos. En primer lugar, Olivia Vega realmente trabajaba como auxiliar en la maternidad número 5 en abril de 2016. Renunció repentinamente, justo después de su turno el 16 de abril, alegando circunstancias familiares. En segundo lugar, sacó otro documento, encontré la historia clínica de Margarita Ruiz. Hay un registro de una ecografía realizada en la semana 25 de embarazo, donde se indica que la paciente tenía un embarazo múltiple. Gemelas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Continué. En tercer lugar, Vicente puso ante el otro documento el certificado de defunción del recién nacido. Aquí se indica que nacieron gemelas, una de las cuales falleció poco después del nacimiento debido a insuficiencia respiratoria. ¿Por qué nadie me lo dijo? La voz de Alejandro tembló. Hablé con el director del hospital, respondió Vicente. ¿Recuerda este caso? Según él, deberían haberle informado sobre las gemelas, pero decidieron no traumatizarlo adicionalmente con la noticia de la muerte del segundo bebé, ya que estaba en estado de shock por la muerte de su esposa. Alejandro recordó aquel día. La llamada del hospital. La sensación de que el suelo se hundía bajo sus pies. Las blancas paredes de la maternidad. El pequeño bulto con una diminuta carita roja, Alicia. Y el vacío interior al darse cuenta de que Margarita ya no estaba. ¿Es todo lo que ha podido averiguar?, preguntó, tratando de mantener la calma. No, Vicente sacó otro documento. Hay algo más interesante. Verifiqué si Olivia registró el nacimiento de un bebé. Y encontré un registro en el registro civil sobre Catalina Vega, supuestamente nacida el 16 de abril de 2016 en el domicilio. Como testigo figura Elena Vega, hermana de Olivia, que en ese momento trabajaba como paramédica. ¿Falsificó documentos?, preguntó Alejandro. Más bien, evitó el sistema, se encogió de hombros Vicente. Sucede especialmente con los partos en casa. El paramédico confirma el hecho del nacimiento y registran al bebé sin hacer muchas preguntas. Alejandro se reclinó en su sillón, procesando la información. Todo encajaba. La historia de Olivia se confirmaba documentalmente. Catalina, muy probablemente, era realmente su hija, la hermana gemela de Alicia. ¿Qué va a hacer?, preguntó Vicente. No lo sé, respondió honestamente Alejandro. Todo esto hay que resolverlo rápidamente. Si quiere mi opinión, comenzó con cautela el detective, la niña parece ser su hija. La prueba de ADN, por supuesto, dará la respuesta definitiva, pero todos los documentos apuntan precisamente a eso. Y considerando el estado de Olivia Vega. Entiendo, asintió Alejandro. Gracias por su trabajo, Vicente. Me ha ayudado mucho. Al quedarse solo, Alejandro permaneció inmóvil durante mucho tiempo, mirando los documentos desplegados ante él. Una parte de él todavía se resistía, no quería creer. Pero los hechos eran demasiado convincentes para ignorarlos. Sacó del bolsillo una fotografía de Alicia que siempre llevaba consigo. Su rostro sonriente, coletas claras, ojos brillantes. Luego, al lado, colocó una fotografía de Catalina que había tomado con su teléfono durante la última visita. El parecido era sorprendente. Eran como dos gotas de agua. Tengo una hija, pensó Alejandro, y este pensamiento lo llenó simultáneamente de alegría y miedo. Alegría porque una parte de Alicia seguía viva en este mundo. Y miedo, ¿podría hacerlo? ¿Podría ser un buen padre para Catalina después de todo lo ocurrido? Los resultados de la prueba de ADN llegaron una semana después, pero para entonces Alejandro ya no tenía dudas. Los documentos recopilados por Vicente, la marca de nacimiento en la muñeca de Catalina, su increíble parecido con Alicia,
Todo indicaba que realmente era su hija. La prueba solo lo confirmó oficialmente, la probabilidad de paternidad era del 99,9%. Durante esa semana, el estado de Olivia empeoró drásticamente. Ya no se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, dormitaba la mayor parte del tiempo bajo el efecto de los analgésicos. Alejandro contrató a una enfermera que estaba las 24 horas en el apartamento, cuidaba de Catalina, además de poner inyecciones y vigilar el estado de la enferma. Catalina se mantenía valiente para sus 8 años. Cuidaba de su madre adoptiva con una ternura conmovedora, le arreglaba la almohada, le leía libros cuando Olivia estaba despierta, simplemente se sentaba a su lado, sosteniendo su mano cuando dormía. Sí, asintió Alejandro. Se la puede entender. Cometí un terrible error, Catalina. Un error que no puedo reparar. Y viviré con esta culpa el resto de mi vida. ¿Y qué pasó con esa mujer? ¿Con la que salías? ¿Verónica? Alejandro suspiró. Cuando me enteré de la muerte de tu madre y del nacimiento de Alicia, corté toda relación con ella. Entendí que lo más importante para mí ahora era mi hija. ¿Y si hubiera sabido que éramos dos? Insistió Catalina. ¿También me habrías buscado? Sin duda alguna, respondió Alejandro con firmeza. Habría puesto el mundo patas arriba para encontrarte. Catalina guardó silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. No sé si creerte o no, dijo finalmente. Mamá Olivia decía que eres una buena persona, pero que cometiste un error. Que todos cometen errores. Y que querías a Alicia más que a nada en el mundo. Pero no sé si podrás quererme igual a mí. Ya te quiero, Catalina, dijo Alejandro en voz baja. Quizás no como quería a Alicia, todavía no tan profundamente, porque aún no te conozco tan bien. Pero eres mi hija y te quiero con todo mi corazón. Y este amor solo crecerá cuanto más tiempo pasemos juntos. Los ojos de Catalina brillaron con lágrimas y rápidamente bajó la mirada. Echo de menos a mamá Olivia, susurró. La echo mucho de menos. Lo sé, mi sol, dijo Alejandro suavemente. Es normal echar de menos a quienes amamos y hemos perdido. Yo todavía echo de menos a Alicia cada día. Pero con el tiempo el dolor se hace menor. Y solo quedan los buenos recuerdos. ¿De verdad? Catalina levantó hacia él sus ojos llorosos. De verdad, asintió Alejandro. ¿Y sabes qué? Tu mamá Olivia siempre estará contigo. En tu corazón, en tus recuerdos. En cómo te educó, en lo que te enseñó. Una parte de ella siempre vivirá en ti. Catalina asintió, secándose las lágrimas. ¿Puedo ir a mi habitación? Preguntó. Claro, respondió Alejandro. Si me necesitas, estaré aquí. La vio marcharse y sintió que el hielo entre ellos comenzaba a derretirse. Solo un poco, pero era un progreso. Aquella noche, cerca de las 3, lo despertó un grito. Se levantó de un salto y corrió a la habitación de Catalina. La niña estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas, sus hombros se sacudían con los sollozos. ¿Catalina? Alejandro se acercó con cuidado. ¿Qué pasa, mi sol? Soñé con mamá Olivia, respondió Catalina entre lágrimas. Me llamaba, pero yo no podía acercarme a ella. No podía alcanzarla. Alejandro se sentó en el borde de la cama, sin atreverse a abrazarla sin permiso. Fue un sueño, Catalina, dijo con suavidad. Solo un sueño. Tu mamá Olivia sabe que la quieres. Y ella te quiere, donde quiera que esté ahora. Catalina lo miró con ojos húmedos por las lágrimas. ¿Puedo abrazarte? Preguntó insegura. Por supuesto, mi sol. Alejandro abrió los brazos y Catalina se acurrucó contra él, rodeando su cuello con sus brazos. La sostuvo mientras lloraba, acariciando su cabeza, susurrando palabras de consuelo.
Gradualmente, los sollozos se calmaron y Catalina se quedó dormida en sus brazos, agotada por el estallido emocional. Alejandro la acostó cuidadosamente de nuevo en la cama, la cubrió con la manta. Permaneció junto a ella unos minutos, mirando su rostro apacible en el sueño, tan parecido al de Alicia. Luego salió silenciosamente de la habitación, dejando la puerta entreabierta para oír si Catalina necesitaba ayuda de nuevo. Por la mañana, Catalina salió a desayunar adormilada, pero más tranquila que en los días anteriores. Incluso sonrió débilmente cuando Alejandro puso ante ella un plato con tortitas. «Gracias», dijo. «Por las tortitas. Y por lo de anoche. Tenía mucho miedo». «No hay de qué, mi sol», respondió Alejandro. «Siempre estaré ahí cuando me necesites. Lo prometo». Después del desayuno, mientras Alejandro recogía los platos, Catalina preguntó de repente: «¿Puedo ir a mi antigua escuela? Echo de menos a mis amigos». Alejandro se sorprendió por esta petición. Había pensado en trasladar a Catalina a un colegio privado cerca de su casa, más prestigioso, con mejores profesores y condiciones. Pero al ver la esperanza en sus ojos, entendió que ahora era más importante para ella mantener alguna estabilidad en su vida. «Claro que puedes», dijo. «Hablaré con el director. Aunque tendremos que ir bastante lejos». «No importa», dijo rápidamente Catalina. «Estoy acostumbrada a ir en autobús. Mamá Olivia siempre». Se detuvo y sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Dijo Alejandro con suavidad, agachándose junto a ella. «Está bien. Puedes hablar de tu mamá Olivia todo lo que quieras. Entiendo cuánto la quieres y cuánto la echas de menos». Catalina asintió, secándose furtivamente las lágrimas. «No tendrás que ir en autobús», continuó Alejandro. «Te llevaré yo mismo. O mi chofer, si tengo reuniones». «¿Tienes chofer?», se sorprendió Catalina. «Sí», asintió Alejandro. «Se llama Santiago. Trabaja para mí desde hace 5 años. Es una persona muy confiable». «¿Es él?», preguntó Catalina. «¿El qué, con Alicia?». «No», respondió Alejandro bruscamente, luego, al notar cómo Catalina se estremeció, suavizó el tono. «No, no es él. A ese lo despedí después del accidente». «Pero dijiste que no fue su culpa», frunció el ceño Catalina. «Sí», suspiró Alejandro. «No fue suya. Pero no podía. Cada vez que lo veía, recordaba aquel día. Estaba más allá de mis fuerzas». Catalina asintió pensativamente. «Entiendo», dijo finalmente. «A veces los recuerdos son demasiado dolorosos». Alejandro quedó impresionado por la sabiduría de este comentario. «Sí», asintió. «Exactamente así». Durante las siguientes semanas fueron acostumbrándose el uno al otro. Catalina empezó a asistir a su antigua escuela y Alejandro, como había prometido, la llevaba él mismo, a veces encargándoselo a su chofer Santiago cuando estaba demasiado ocupado con el trabajo. Catalina conocía su mundo y él el de ella. Encontraban puntos en común, intereses compartidos, aprendían a entenderse. Alejandro notó que a Catalina realmente le gustaba la música. A menudo se sentaba al piano electrónico en su habitación, tocando melodías sencillas que conocía. Un día, al pasar, la escuchó intentando tocar de oído una melodía que él solía escuchar por las noches. «Perdona, no quería asustarte», dijo rápidamente Alejandro. «Solo oí que estabas tocando y decidí entrar». «No toco bien», dijo Catalina avergonzada. «Solo intento sacar la melodía que escuchas». «Para ser autodidacta, lo haces muy bien», elogió Alejandro sinceramente. «¿Quieres que te apunte a clases de música?». Alicia tenía una profesora maravillosa, Marina Jiménez. Ella podría. Se detuvo al notar cómo Catalina se tensaba al mencionar a Alicia. «No quiero ir con su profesora»,
dijo con firmeza. Quiero tener la mía propia. Por supuesto, asintió rápidamente Alejandro. Encontraremos el mejor profesor para ti. Solo tuyo. Catalina asintió, relajándose un poco. De verdad me gustaría aprender a tocar realmente, confesó. En la escuela solo tenemos clases en grupo, pero yo quiero más. Entonces así será, sonrió Alejandro. Organizaré clases individuales. Le encontró una profesora joven pero talentosa del conservatorio, Marina, que venía 3 veces por semana. Catalina estudiaba con entusiasmo, y Marina no escatimaba en elogios, destacando su oído musical y su talento natural. Su hija tiene un verdadero don, le dijo a Alejandro después de una clase. Capta todo al vuelo. Y tiene un progreso increíble para una niña que ha empezado a estudiar seriamente hace apenas un par de meses. Creo que deberían prepararla para ingresar en la escuela de música. Alejandro se sintió halagado y orgulloso. Pero cuando le contó las palabras de la profesora a Catalina, ella se entristeció inesperadamente. ¿Qué pasa, mi sol? Se sorprendió él. Pensé que te alegrarías. No quiero ir a la escuela de música, respondió Catalina con tristeza. Allí habrá otros niños, y todos sabrán que Alicia también iba allí. Nos compararán. Alejandro entendió el problema. Catalina temía vivir a la sombra de su hermana, temía que siempre la compararan con Alicia. Alicia no iba a la escuela de música, dijo con suavidad. Solo tenía clases particulares. Y aunque hubiera ido, no tienes que temer las comparaciones. Tú eres tú, Catalina. Tu propia persona. Con tus propios talentos y sueños. Catalina le dirigió una mirada escéptica. ¿De verdad? De verdad, asintió Alejandro. Además, creo que incluso tienes más talento del que tenía Alicia. Tienes un sentido especial para la música. Marina dice que tocas con una comprensión que rara vez se ve en niños de tu edad. El rostro de Catalina se iluminó. Gracias, dijo en voz baja. Entonces, me gustaría intentarlo. Ir a la escuela de música. Perfecto, sonrió Alejandro. Organizaré una audición. Gradualmente, su relación se fue haciendo más cálida. Catalina empezó a llamarlo papá, primero con inseguridad, como probando la palabra, luego cada vez con más naturalidad. Alejandro, cada vez que lo oía, sentía una calidez que se extendía por su interior. Ella empezó a confiar en él, a contarle sobre sus asuntos escolares, sus amigos, sus sueños. Él absorbía cada palabra, tratando de entender mejor a su hija, de convertirse en un verdadero padre para ella. Pero a veces, la sombra del pasado aún se interponía entre ellos. Un día, mientras miraban juntos álbumes de familia, Alejandro quería que Catalina conociera su historia, viera fotografías de Margarita, su madre biológica. Catalina preguntó de repente. Papá, ¿por qué esa mujer, con la que tú, por la que mamá te dejó, por qué no te casaste con ella después de la muerte de mamá? Alejandro quedó desconcertado por la pregunta. ¿Verónica? Preguntó. Yo rompí toda relación con ella cuando me enteré de la muerte de tu madre y el nacimiento de Alicia. Entendí que había cometido un terrible error. Que había traicionado la confianza de Margarita. Y no quería continuar esa relación construida sobre mentiras y traición. ¿Pero la amabas? Insistió Catalina. Alejandro reflexionó. ¿Amaba a Verónica? Entonces le pareció que sí. Pero ahora, mirando hacia atrás, entendía que había sido más bien una atracción, una pasión, pero no amor verdadero. Creía que sí, respondió honestamente. Pero ahora entiendo que no era amor. El amor verdadero no se construye sobre el engaño. El amor verdadero es cuando estás dispuesto a darlo todo por otra persona, cuando su felicidad es más importante que la tuya propia. ¿Cómo querías a Alicia? Preguntó Catalina en voz baja. Sí, asintió Alejandro.
Como quería a Alicia. Y como te quiero a ti. Catalina sonrió, y en su sonrisa había tanta calidez que el corazón de Alejandro se llenó de ternura. Yo también te quiero, papá, dijo, y se acurrucó contra él. Alejandro la abrazó, sintiendo como las lágrimas de felicidad acudían a sus ojos. Habían recorrido un largo camino en estos meses. De la cautela y la desconfianza a una verdadera familia. Pero no todo fue fácil. 6 meses después de que Catalina se mudara con Alejandro, empezó a tener problemas en la escuela. La maestra lo llamó para hablar. Catalina se ha vuelto reservada, distante, dijo preocupada. No participa en las actividades de grupo, evita relacionarse con sus compañeros. Y recientemente tuvo un conflicto con una de las niñas, Teresa. Antes eran amigas, pero ahora Catalina se niega incluso a sentarse junto a ella. Alejandro estaba perplejo. En casa, Catalina parecía bastante feliz. Estudiaba música con entusiasmo, se preparaba para entrar en la escuela de música, contaba sobre eventos escolares, aunque, ahora que lo pensaba, últimamente realmente hablaba menos de sus amigos. Por la noche, durante la cena, sacó el tema con cuidado. ¿Cómo va la escuela, mi sol? Preguntó. ¿Cómo está Teresa? Hace tiempo que no me hablas de ella. Catalina se tensó, dejó el tenedor. Bien, respondió brevemente. Ya no somos amigas. ¿Por qué? Preguntó Alejandro con suavidad. ¿Os habéis peleado? Catalina guardó silencio por un momento, luego soltó. Dijo que tú no eres mi verdadero padre. Que me has acogido solo porque me parezco a mi hermana que murió. Y que si no me pareciera a ella, me habrías dejado en un orfanato. Alejandro sintió una oleada de ira. ¿Cómo podía una niña decir tales cosas a su hija? Eso no es verdad, Catalina, dijo con firmeza. Sabes que eso no es verdad, ¿verdad? Catalina levantó hacia él sus ojos llenos de duda. No lo sé, dijo en voz baja. A veces pienso, quizás Teresa tiene razón. ¿Quizás me has acogido solo porque te recuerdo a Alicia? No, dijo Alejandro con decisión. Te acogí porque eres mi hija. Porque soy tu padre. Sí, te pareces a Alicia, y a veces, mirándote, la recuerdo. Pero no te quiero por ese parecido. Te quiero por quien eres. Por tu determinación y sensibilidad, por tu amor a la música y tu testarudez, por tu inteligencia y todo lo que te hace ser Catalina. Tomó sus manos entre las suyas. Eres mi hija y te quiero con todo mi corazón. No porque me recuerdes a alguien, sino porque eres tú. Y nunca, escucha, nunca dudes de eso. Catalina lo miraba atentamente, como tratando de ver la verdad en sus ojos. ¿Lo prometes? Preguntó finalmente. Lo prometo, dijo Alejandro con firmeza. ¿Y sabes qué? Estoy orgulloso de ti, Catalina. Orgulloso de lo fuerte que has sido después de todo lo que has pasado. De cómo has encontrado el valor para darme la oportunidad de ser tu padre. De cómo te esfuerzas en la música porque es realmente tu vocación, no porque alguien lo espere de ti. Eres una niña maravillosa y soy feliz de tenerte en mi vida. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas y de repente se lanzó hacia él, abrazándolo con tanta fuerza que casi lo tira de la silla. Yo también te quiero, papá, susurró. Y me alegro de que seas mi padre. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo como una calidez se extendía por su interior. Habían superado otra barrera, se habían acercado aún más. Al día siguiente, se reunió con los padres de Teresa y explicó la situación. Resultó que la niña simplemente había repetido lo que oyó decir a su madre, quien comentaba la historia de Catalina con una vecina. Los padres se avergonzaron y prometieron hablar con su hija. Unos días después, Teresa pidió disculpas a Catalina y gradualmente su amistad se recuperó. El tiempo pasaba.
Catalina superó con éxito la audición e ingresó en la escuela de música, donde inmediatamente destacó como una de las alumnas más talentosas. Los profesores le auguraban un gran futuro. Alejandro no podía estar más orgulloso de su hija. Veía cómo florecía, ganaba confianza en sí misma, se volvía más abierta. Cada domingo iban juntos al cementerio, primero a la tumba de Olivia, luego a la de Alicia y después a la de Margarita. Se convirtió en su tradición, rendir homenaje a quienes habían perdido pero seguían queriendo. Catalina a menudo dejaba notas para Alicia. Alejandro nunca preguntaba qué había escrito, considerándolo un asunto privado entre hermanas. Pero un día, cuando ya se iban, Catalina dijo de repente: «Le cuento sobre mi vida. Sobre cómo me va en la escuela, sobre la música, sobre mis amigos. Me parece que le interesaría». «Estoy seguro de que sí», sonrió Alejandro. A Alicia siempre le gustaba aprender cosas nuevas. «Estaría orgullosa de tener una hermana como tú. A veces pienso», continuó Catalina, «cómo habría sido todo si hubiéramos crecido juntas. Si mamá Olivia no me hubiera llevado y Alicia y yo hubiéramos crecido como hermanas. Habría sido genial, ¿verdad?» «Sí», asintió Alejandro, sintiendo dolor al pensar en lo que podría haber sido. «Habría sido maravilloso». «Pero entonces no habría conocido a mamá Olivia», dijo Catalina pensativa. «Y ella habría estado completamente sola. Quizás todo ocurrió como debía ocurrir». Alejandro quedó impresionado por la sabiduría de estas palabras. «Quizás tengas razón, Catalina», dijo en voz baja. «Quizás todo lo que sucede tiene su razón. Aunque no siempre podamos entenderla». «¿Crees que nos ven ahora?», preguntó Catalina, mirando al cielo. «Mamá Olivia, Alicia, mi verdadera madre». «Creo que sí», respondió Alejandro, siguiendo su mirada. «Y creo que están felices de ver que nos hemos encontrado. Que nos hemos convertido en una familia». Catalina tomó su mano y permanecieron en silencio, mirando al cielo, donde entre las nubes grises se filtraban rayos de sol. Un año después, Alejandro estaba sentado en la sala de conciertos de la escuela de música, observando con el corazón en vilo cómo Catalina salía al escenario. Su primer concierto en solitario, un hito importante para el que se había estado preparando durante meses. Llevaba un hermoso vestido blanco, el cabello trenzado, su rostro concentrado pero sereno. Catalina se sentó ante el piano, se detuvo un momento para concentrarse, luego sus dedos tocaron las teclas y la sala se llenó de música. Tocaba Chopin, el mismo que una vez había intentado sacar de oído al escuchar a Alejandro escucharlo por las noches. Ahora lo interpretaba con una maestría que asombraba incluso a los profesores más experimentados. Alejandro escuchaba conteniendo la respiración. En la interpretación de Catalina había precisión técnica, pero lo principal era que tenía alma. Ponía sus emociones en cada nota, su historia. La tristeza de la pérdida, la alegría del reencuentro, el dolor y la sanación, todo esto sonaba en su música. Cuando terminó de tocar, la sala estalló en aplausos. Catalina se levantó, hizo una ligera reverencia, su rostro radiante de felicidad. Buscó con la mirada a Alejandro en la primera fila y le sonrió, una sonrisa llena de gratitud y amor. Después del concierto, mientras volvían a casa, Catalina estaba animada y emocionada. ¿Viste la cara del director de la escuela cuando terminé de tocar? Se reía. Estaba tan sorprendido. Y mi profesora dijo que puedo participar en el concurso municipal de jóvenes pianistas el próximo mes. Eso es maravilloso, mi sol, sonrió Alejandro. Estuviste espléndida hoy. Estoy tan orgulloso de ti. Todo gracias a ti, papá, dijo Catalina con seriedad. Si no fuera por ti, nunca habría podido tocar tan bien. No habría tenido estos profesores, este piano. No, negó con la cabeza Alejandro. Todo esto eres tú, Catalina. Tu talento, tu perseverancia, tu trabajo. Yo solo creé las condiciones.
Pero tú lo lograste por ti misma. Catalina sonrió, pero luego su rostro se volvió pensativo. ¿Sabes en qué pensaba mientras tocaba hoy? Preguntó. ¿En qué, mi sol? En nuestra historia. En cómo empezó todo y a dónde hemos llegado. En mamá Olivia, en Alicia y en mi verdadera madre. En todos los que me hicieron ser quien soy. Y en ti, por supuesto. En cómo cambiaste mi vida. Alejandro se conmovió con sus palabras. Tú también cambiaste mi vida, Catalina, dijo en voz baja. Antes de conocerte, simplemente existía. Iba al trabajo, volvía a casa, visitaba la tumba de Alicia. No vivía realmente. Tú me devolviste a la vida. ¿De verdad? Catalina lo miraba con sorpresa. De verdad, asintió Alejandro. Me recordaste que la vida continúa incluso después de las pérdidas más terribles. Que se puede encontrar fuerza para empezar de nuevo. Que el amor es más fuerte que la muerte. Llegaron a su casa, donde les esperaba una sorpresa. Ana, la niñera que Alejandro había contratado para Catalina poco después de que se mudara con él, había preparado una cena festiva en honor a su primer concierto en solitario. La mesa estaba puesta en la sala, decorada con flores, velas encendidas, y en el centro había una tarta con la inscripción y felicidades, Catalina. Vaya, exclamó Catalina al entrar en la habitación. Ana, ¿has hecho todo esto? Con un poco de ayuda de tu padre, sonrió Ana, una joven de ojos amables y sonrisa cálida. Él encargó tu tarta favorita y las flores. Yo solo preparé la cena y decoré la habitación. Gracias. Catalina abrazó primero a Ana, luego a Alejandro. Sois los mejores. Se sentaron a la mesa y la cena transcurrió en un ambiente cálido y familiar. Ana, aunque había sido contratada como niñera, durante ese año se había convertido casi en un miembro de la familia. Catalina se había encariñado con ella, viéndola como una hermana mayor o una tía. Alejandro la valoraba no solo por su profesionalidad, sino por su sincero cuidado hacia Catalina. Después de la cena, cuando Catalina fue a prepararse para dormir, Ana y Alejandro se quedaron en la sala, recogiendo la mesa. Es una niña extraordinaria, dijo Ana, recogiendo los platos. Sí, asintió Alejandro. Estoy muy orgulloso de ella. Y debes estarlo, asintió Ana. No solo por su talento, sino por la persona en que se está convirtiendo. Es sensible, inteligente, bondadosa. Hay tanto amor y vida en ella, a pesar de todo lo que ha tenido que pasar. En eso tiene mucho mérito Olivia, que la crió durante sus primeros 8 años, y tuyo, Ana, dijo Alejandro. Has hecho tanto por Catalina durante este año. No sé cómo lo habríamos logrado sin ti. Ana se sonrojó ante sus palabras. Simplemente amo mi trabajo, dijo. Y no me cuesta cuidar de Catalina. Es una niña extraordinaria. Es más que un simple trabajo, objetó Alejandro. Te has convertido en parte de nuestra familia, Ana. Y lo valoro mucho. Ana sonrió, y en sus ojos Alejandro vio una calidez que le recordó un sentimiento hace mucho olvidado. Un sentimiento que una vez tuvo por Margarita antes de arruinarlo todo con su infidelidad. Apartó rápidamente la mirada, avergonzado por sus propios pensamientos. Ana era casi 15 años menor que él, una mujer hermosa e inteligente. Por supuesto, no podía sentir por él nada más que respeto como empleador. Y él no tenía derecho a pensar en ella de otra manera. No después de todo lo que había pasado con Margarita. Iré a ver si Catalina se ha acostado, dijo Ana, sin notar su confusión. Está tan emocionada hoy que podría no dormir hasta la mañana si no se lo recordamos. Sí, claro, asintió Alejandro. Gracias, Ana. La observó mientras se alejaba y sintió una extraña confusión interior. Una parte de él deseaba que Ana fuera algo más que solo la niñera de Catalina.
Pero otra parte temía estos sentimientos, temía repetir errores pasados. Alejandro suspiró y comenzó a recoger el resto de los platos. No era el momento de pensar en tales cosas. Ahora lo principal era Catalina, su bienestar, su futuro. Todo lo demás podía esperar. Media hora después, Ana regresó a la sala. «Se ha dormido», informó. «Pero antes me pidió que te dijera que te quiere más que a nadie en el mundo». Alejandro sonrió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de calidez. «Gracias», dijo. «Yo también la quiero. Más que a mi vida». «Se nota», dijo Ana con suavidad. «Cómo cuidas de ella, cómo la apoyas». «Es hermoso, Alejandro. No todos los hombres son capaces de un amor tan abnegado». «Solo intento ser un buen padre», se encogió de hombros Alejandro. «Después de todo lo que ha pasado. Le debo a Catalina una infancia feliz. Se lo debo a Olivia, que me confió a su niña, y a Margarita, a quien una vez fallé. Y también a Alicia, a quien no pude proteger». «Eres demasiado duro contigo mismo», negó con la cabeza Ana. «Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de cometerlos. Y tú, Alejandro, te has convertido en un padre maravilloso para Catalina. Ella es feliz contigo. Y eso es lo principal». Sus miradas se encontraron y Alejandro de repente comprendió que Ana lo miraba no simplemente como una empleada a su empleador. En sus ojos había algo más, calidez, admiración, tal vez incluso ternura. «Ana, comenzó, pero ella rápidamente desvió la mirada. «Tengo que irme», dijo, recogiendo sus cosas. «Mañana Catalina tiene escuela, hay que estar allí temprano». «Sí, claro», asintió Alejandro, sintiendo al mismo tiempo alivio y decepción. «Gracias por todo, Ana. Por la cena, por cuidar de Catalina, por todo». «No hay de qué», sonrió ella. «Hasta mañana, Alejandro». Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro se quedó de pie en medio de la sala, sin saber qué hacer con los inesperados sentimientos que esta mujer había despertado en él. Una parte de él hubiera querido ir tras ella, hablarle de sus sentimientos. Pero otra parte tenía miedo de volver a equivocarse, miedo de perder lo que había construido con tanto esfuerzo con Catalina. Suspiró y se dirigió a su despacho. Hoy no era el día para tales decisiones. Hoy era el día de Catalina, de su triunfo. Y quería que siguiera siendo así. Habían pasado 3 años desde el día en que Alejandro conoció a Catalina en el cementerio. 3 años que cambiaron sus vidas para siempre. Catalina, ahora con 11 años, había pasado de ser una niña cautelosa y retraída a una joven pianista segura y abierta que prometía mucho. Ya había actuado en varios concursos municipales, había ganado varios premios, y su nombre empezaba a sonar en los círculos musicales. Alejandro la miraba con orgullo y amor. Ella había sido su salvación, su alegría y su esperanza para el futuro. Gracias a ella había vuelto a aprender a amar la vida, a hacer planes, a soñar. Y no era el único que había cambiado en estos años. Ana, la niñera de Catalina, había pasado de ser simplemente una empleada a convertirse en una amiga cercana, casi un miembro de la familia. Seguía viniendo todos los días, ayudaba a Catalina con sus tareas, la acompañaba a sus clases de música, estaba ahí cuando Alejandro se retrasaba en el trabajo. Pero ahora su relación iba más allá de lo simplemente empleador-empleada. Alejandro había luchado durante mucho tiempo contra sus sentimientos hacia Ana. Después de la historia con Verónica, después de la traición a Margarita, después de todo lo sucedido, temía volver a confiar en alguien, abrir su corazón. Pero Ana no se parecía a ninguna de las mujeres que había conocido antes. Era sincera, amable, sin ambiciones ni cálculos. Quería a Catalina de verdad, no por el dinero que recibía por cuidar de ella, sino por ella misma. Y gradualmente el hielo en el corazón de Alejandro se derretía. Empezó a notar cómo su pulso se aceleraba cuando ella entraba en la habitación.
Cómo buscaba excusas para quedarse en casa cuando ella estaba allí. Cómo captaba su mirada a través de la mesa durante la cena. Catalina, con su perspicacia infantil, notó los cambios antes de que ellos mismos los reconocieran. Una noche, cuando ella y Alejandro estaban sentados en la sala, él trabajando en su portátil, ella leyendo un libro, Catalina preguntó de repente: «Papá, ¿te gusta Ana?». Alejandro se atragantó con el café que estaba bebiendo. «¿Qué?», preguntó, limpiándose los labios con una servilleta. «¿De dónde has sacado eso?». «Siempre la miras de una manera especial», se encogió de hombros Catalina. «Y sonríes de forma diferente. Y a menudo encuentras razones para quedarte en casa cuando ella está aquí». Alejandro quedó impresionado por la observación de su hija. «Bueno», comenzó, sin saber qué responder. «Ana es muy buena persona. Y cuida maravillosamente de ti». «Lo sé», asintió Catalina. «Es la mejor. Y tú también le gustas, por cierto». «¿Qué?». Alejandro sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. «¿Cómo lo sabes?». «Ella también te mira de una manera especial», respondió simplemente Catalina. «Y siempre se sonroja cuando le haces cumplidos. Y pregunta por ti cuando no está cerca». Alejandro no sabía qué decir. No esperaba que su hija de 11 años jugara al papel de casamentera. «Catalina, es complicado», dijo finalmente. «Las relaciones de adultos no son tan simples». «¿Por qué?», preguntó Catalina con genuina sorpresa. «Le gustas, tú la quieres. ¿Qué hay de complicado?». Alejandro sonrió ante su ingenuidad. «Tuve una mala experiencia, mi sol», comenzó con cautela. «Cometí un error en el pasado que causó mucho dolor. Y temo repetirlo». «¿Hablas de esa mujer? ¿De Verónica?», preguntó Catalina. «Sí», asintió Alejandro. «Traicioné la confianza de tu madre, Margarita. Y eso tuvo consecuencias terribles. No quiero volver a causar dolor a nadie». «Pero has cambiado, papá», dijo Catalina con seriedad. «No eres la misma persona que eras antes». «Lo veo. Y Ana también. Una vez me dijo que eres el hombre más honrado que conoce». Alejandro se conmovió con estas palabras. «¿De verdad dijo eso?». «Sí», asintió Catalina. «Y también dijo que eres un padre maravilloso. Que admira cómo cuidas de mí». Alejandro sintió una calidez que se extendía dentro de él. Escuchar tales palabras de una mujer a la que respetaba y, sí, amaba, era increíblemente agradable. «¿Y sabes qué?», continuó Catalina. «Creo que mamá Olivia estaría contenta si fueras feliz. Y Alicia también. Y mi verdadera madre. Tal vez te perdonaría si viera en quién te has convertido». Alejandro miraba a su hija con asombro. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia? «Eres asombrosa, Catalina», dijo en voz baja. «Gracias». «De nada, papá», sonrió ella. «Solo quiero que seas feliz. Te lo mereces». Al día siguiente, Alejandro invitó a Ana a cenar, después de que Catalina se acostara. Estaba nervioso, como un adolescente en su primera cita. Puso la mesa en la sala, encargó comida de un restaurante, abrió una botella de buen vino. «¿Qué celebramos?», preguntó Ana, sorprendida por tal recibimiento. «Nada especial», respondió Alejandro. «Solo quería agradecerte todo lo que haces por Catalina y por mí. Te has convertido en una parte importante de nuestras vidas, Ana». Ella se sonrojó, y él notó como un ligero rubor aparecía en sus mejillas. «No me cuesta cuidar de Catalina. Es una niña maravillosa», dijo, bajando la mirada. «Es más que solo trabajo», objetó suavemente Alejandro. «La cuidas como si fuera tuya. Y ella te quiere mucho. Igual que yo». Las últimas palabras salieron por sí solas y Alejandro se quedó inmóvil, esperando la reacción de Ana.
Ella levantó la mirada y él vio en sus ojos una mezcla de sorpresa, esperanza y miedo. Alejandro, comenzó ella, pero él la interrumpió. Perdona, dijo rápidamente. No quería ponerte en una situación incómoda. ¿Si no sientes lo mismo? No es eso, negó con la cabeza Ana. Yo también siento algo por ti. Desde hace tiempo. Pero temía que fuera inapropiado. Eres mi jefe y Catalina. Catalina estará encantada, sonrió Alejandro. De hecho, fue ella quien me empujó a esta conversación. Me dijo que le gustas y que debería hacer algo al respecto. Ana se rió, su rostro se iluminó. Es increíble, dijo. Tan perspicaz para su edad. Sí, asintió Alejandro. Me sorprende cada día. Se miraban a través de la mesa y Alejandro sentía crecer dentro de él la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Que Ana no era Verónica, no era un capricho pasajero, no era un error. Que con ella podía ser feliz sin traicionar la memoria de Margarita y Alicia. No sé a dónde nos llevará esto, Ana, dijo honestamente. Pero me gustaría intentarlo. Si tú también quieres. Quiero, respondió ella simplemente, y su mano encontró la de él sobre la mesa. Lo deseo mucho. Catalina observaba el desarrollo de su relación con entusiasmo infantil y aprobación. A menudo los dejaba accidentalmente a solas, inventando excusas para irse a su habitación temprano. O, al contrario, proponía paseos conjuntos, salidas al cine, picnics, todo lo que les permitiera pasar tiempo juntos, como una verdadera familia. 6 meses después de aquella primera cena, Ana empezó a quedarse a dormir más a menudo en su casa. Tenía su propio cepillo de dientes en el baño de Alejandro, sus propias zapatillas en la entrada, sus tazas favoritas en la cocina. Catalina lo llamaba la mudanza lenta, y tenía razón. Ana, gradualmente, paso a paso, se convertía en parte de su hogar, de su vida. Una noche, cuando los tres estaban en la sala, Alejandro trabajando con documentos, Ana leyendo un libro, y Catalina practicando en el piano, la niña de repente se detuvo y se volvió hacia ellos. ¿Por qué no os casáis?, preguntó directamente. Alejandro y Ana intercambiaron miradas sorprendidas. Catalina, es una decisión seria, comenzó con cautela Alejandro. No es algo que se tome espontáneamente. ¿Por qué no?, insistió Catalina. Os queréis, eso es obvio. Ana ya casi vive aquí. Y para mí sería genial tener, bueno, algo así como una madre. Pronunció las últimas palabras en voz baja, casi con timidez, y Alejandro sintió que se le encogía el corazón. Por supuesto, a Catalina le faltaba una figura materna en su vida. Había tenido a Olivia durante sus primeros 8 años, pero los últimos 3 años había crecido solo con su padre. Y aunque Ana llenaba ese vacío con su cuidado y amor, oficialmente seguía siendo solo la niñera. Catalina, mi sol, dijo Ana suavemente, acercándose a la niña y abrazándola por los hombros. El matrimonio es un paso muy serio. Tu padre y yo debemos estar seguros de que es la decisión correcta para todos nosotros. ¿No estáis seguros? Catalina levantó hacia ella sus ojos, llenos de esperanza y duda. Ana miró a Alejandro, y él vio en sus ojos lo mismo que sentía: amor, esperanza y un poco de miedo ante una decisión tan importante. ¿Sabes qué?, dijo, levantándose y acercándose a ellas. Ana y yo vamos a hablar de esto en privado. Y tú mientras sigue tocando un poco más, ¿de acuerdo? Catalina asintió, aunque por su cara se notaba que le hubiera gustado participar en esta conversación. Alejandro y Ana fueron a la cocina, cerrando la puerta tras ellos. ¿Qué piensas?, preguntó Alejandro cuando estuvieron solos. No lo sé, respondió honestamente Ana. Te quiero, Alejandro. Y quiero a Catalina como a una hija propia. Pero el matrimonio es un gran paso. ¿Temes que vayamos demasiado rápido?
Tomó sus manos entre las suyas. Un poco, admitió ella. Llevamos juntos menos de un año. Pero no es solo eso. Temo que Catalina deposite en mí demasiadas esperanzas. Que espere que yo reemplace a su madre. Y no puedo reemplazar ni a Olivia ni a Margarita. Y no debes hacerlo, dijo Alejandro con suavidad. Nadie espera que te conviertas en alguien más que tú misma. Catalina te quiere exactamente como eres. Yo también. Ana sonrió, en sus ojos brillaron lágrimas. Yo también os quiero, susurró. A los dos. Más que a nada en el mundo. Entonces, quizás Catalina tiene razón. Alejandro llevó sus manos a sus labios y las besó. Quizás deberíamos hacer lo que ya es obvio desde hace tiempo. ¿Convertirnos en una verdadera familia? ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Ana lo miraba con los ojos muy abiertos. Sí, respondió simplemente Alejandro. Cásate conmigo, Ana. Conviértete en mi esposa. Conviértete para Catalina, no en una madre, no. Pero en una amiga, una mentora, una mujer que estará ahí cuando necesite un consejo femenino, un hombro femenino. Ana guardó silencio y Alejandro vio cómo diferentes emociones luchaban en sus ojos. No la reemplazaré como madre, dijo finalmente. Pero la querré con todo mi corazón. Y a ti también. Sí, Alejandro. Sí, me casaré contigo. Alejandro la abrazó, sintiendo cómo su corazón se llenaba de felicidad. Permanecieron así varios minutos, simplemente disfrutando del momento, luego él se apartó. Hay que decírselo a Catalina, sonrió. Probablemente se esté consumiendo de curiosidad. Regresaron a la sala, donde Catalina fingía estar absorta tocando el piano, aunque era obvio que solo esperaba su regreso. ¿Y bien?, preguntó impaciente, tan pronto como entraron. Alejandro y Ana intercambiaron miradas, sonriendo. Hemos decidido que tienes razón, mi sol, dijo Alejandro. Vamos a casarnos. El rostro de Catalina se iluminó de alegría y corrió hacia ellos, abrazando a ambos a la vez. Estoy tan contenta, exclamó. Será la mejor boda. Espera, se rió Ana. Todavía no hemos decidido cómo será la boda. Tal vez simplemente firmemos en el registro civil. No, declaró categóricamente Catalina. Tiene que ser una verdadera celebración. Con vestido, y flores, e invitados, y música. Lo pensaremos, dijo Alejandro con suavidad. Lo importante es que estaremos juntos. Los tres. Una familia, asintió Catalina. Una verdadera familia. Fijaron la boda para la primavera, dentro de 6 meses. Catalina se involucró con entusiasmo en los preparativos, proponiendo ideas, eligiendo colores para la decoración, haciendo listas de invitados. Alejandro y Ana le permitían participar en todo, entendiendo lo importante que era este proceso para ella. Durante este tiempo ocurrió otro acontecimiento importante. Catalina ganó un prestigioso concurso internacional de jóvenes pianistas, convirtiéndose en la ganadora más joven de toda su historia. Su actuación se transmitió por televisión, los periódicos escribieron sobre ella. El milagro musical, la joven pianista genial, la estrella emergente de la música clásica, tales titulares abundaban en los artículos. Alejandro estaba inmensamente orgulloso de su hija. Sabía cuánto trabajo había detrás de este éxito, interminables horas de práctica, trabajo con los mejores profesores que pudo encontrar, su propia perseverancia y talento. Pero lo que más le alegraba era que Catalina no había cambiado con la repentina fama, seguía siendo la misma niña modesta y trabajadora que simplemente amaba la música. Tras la victoria de Catalina en el concurso, Alejandro decidió hacerle un regalo especial. Compró un verdadero piano de concierto, un instrumento enorme, negro y brillante que ocupaba la mitad de la sala. Cuando Catalina lo vio, literalmente se quedó sin palabras. ¿Es para mí?,
Finalmente exhaló, tocando con reverencia la madera pulida. Para ti, mi sol, asintió Alejandro. Te mereces el mejor instrumento. Catalina se lanzó hacia él, abrazándolo por el cuello. Gracias, papá, exclamó. Es el mejor regalo del mundo. Inmediatamente se sentó al piano y comenzó a tocar una de las piezas más difíciles de Rachmaninoff que había estado practicando en los últimos meses. El sonido era magnífico, profundo, rico, llenando el espacio. Catalina tocaba con tanta inspiración, con tanta pasión, que Alejandro y Ana, que estaban a su lado, no pudieron contener las lágrimas. Es hermosa, susurró Ana. Tanto talento. Y tanto corazón. Sí, asintió Alejandro. Me ha dado una segunda vida, Ana. Cuando perdí a Alicia, me parecía que la vida había terminado. Pero luego apareció Catalina. Y luego tú. Y ahora tengo una familia de nuevo. Tengo algo por lo que vivir. Ana tomó su mano, y permanecieron así, escuchando cómo su niña extraía del instrumento sonidos de tal belleza que cortaban la respiración. La primavera llegó más rápido de lo que esperaban. El día de la boda amaneció soleado y cálido, como si la propia naturaleza bendijera su unión. La ceremonia fue pequeña pero hermosa, en una antigua finca a las afueras de la ciudad, con flores blancas, música clásica y champán. Catalina fue la dama de honor, con un vestido azul claro, un ramo de rosas blancas y ojos radiantes de felicidad. Siguió a Ana cuando ésta caminó hacia el altar, donde esperaba a Alejandro. Y cuando sonó el tradicional os declaro marido y mujer, Catalina aplaudió más fuerte que nadie. En la recepción después de la ceremonia, Catalina les dio